Vamos a empezar este video contando un poco algo sobre esta herida. ¿Sí? Esa herida me la hizo un expresidiario venezolano dándome un ataque a traición por la espalda sin dejar oportunidad de tener un combate que fue previamente acordado y utilizando arma blanca, que viene siendo, me imagino, la llave de su casa, un anillo o lo que sea. Porque esto y esto, de hecho, el lógico te la tapa, pero ahí también tengo marcas, no se hace con las manos como él le quiso explicar a la policía. ¿Y a qué se debe que esta persona haya querido atacarme de esa manera? A que él estaba jugando un juego y me eligió como competidor y mediante celos y envidia se comparaba conmigo, colocándome dentro de esa comparación por encima, y él quería estar lógicamente por encima. Y el juego al que él estaba jugando era el juego de la popularidad, el juego de la sociedad, el juego de ser el centro de atracción, y estaba notando que yo fui el primero en conocer a básicamente todos los monitores, supervisores, entrenadores, toda persona de rango dentro del sector, e inclusive conocía a la jefa principal y tenía muy buena relación con ella, muy buena cercanía, gentes de otro sector, etc. Y descubrí que él estaba jugando este juego porque días antes del incidente él me dijo, a partir de la nada, que yo le tenía envidia porque él es muy carismático y social y habla con todo el mundo y yo quería ser así como él, etc. Y yo me quedé, what the fuck, ¿qué está pasando? Él estaba creyendo que yo estoy jugando el juego de la sociedad del mismo modo que lo quería jugar él. Esto es una clara violación a la primera ley, ley del contexto. Y el contexto es lo que te va a dar el juego que vas a jugar realmente. ¿Qué es la ley del contexto? Entonces, ¿cómo cita esta ley? Vamos a citarla. La ley del contexto cita así: toda característica analizable puede ser útil o inútil dependiendo del contexto, el cual está compuesto del tiempo, ubicación y entorno. Entonces, si colocamos en contexto lo que estaba pasando, yo en esa empresa no estoy ni siquiera jugando el juego de ascender. A lo mejor ascienda 1 o 2 cargos y hasta allí no voy a ser supervisor nunca, porque la empresa para mí es un medio para lograr un objetivo, no es el objetivo en sí. Entonces yo no puedo ser competidor de esta persona que es un gay que está jugando así quedarse en la empresa o ascender dentro de la empresa y a tener una vida social establecida dentro de esa empresa, que lo visiten en su casa, etc. Entonces, si estuviésemos jugando el mismo juego, él me estaría superando. Ya él ha recibido visitas de personas de la empresa en su casa y yo todavía no he recibido ni la primera. No he invitado a nadie aquí a mi casa. Y cabe destacar de que él vive en la misma ciudad donde es la empresa y yo vivo a 1 hora. Entonces, para mí sería más difícil. Estamos en contextos radicalmente diferentes. Pero mi juego es otro juego. Yo estoy jugando el juego del dinero. Y la empresa es solamente para mí un medio y algo que es temporal. Mientras que para él es algo de largo plazo y ni siquiera sabe si quiere o no quiere, y ante la más mínima de cualquier otra mejora u opción se irá y todo el juego que está jugando se perderá. Entonces, ley del contexto. La inteligencia artificial, ChatGPT, mediante la entidad Rebeca que le he creado, analizó el caso de Elon Musk y con ella mostró cómo él aplicó la ley del contexto. ¿Cómo se aplica entonces la ley del contexto? Haciendo un inventario de todos los factores externos relacionados al tiempo que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo, a la ubicación que tenemos, a factores económicos externos que no controlamos, a factores sociales externos que no controlamos. Por ejemplo, yo no controlo todas mis amistades dentro de la empresa, tengo que hablarle a gente que normalmente no le hablaría para quedar bien y para no tener problemas. Porque el tipo de personas que están en esta empresa, más que todo venezolanos, si la agarran con uno, bueno, ya están viendo lo que pasa y no necesitas ofenderles de forma directa, con solamente no ser buen amigo, bastará y sobrará para que te tengan envidia y te quieran dar un ataque a traición por la espalda sin darte oportunidad de defenderte. Entonces, ese entorno, hay cosas que controlo, cosas que no. No controlo el tipo de gente que está allí, pero controlo mi forma de relacionarme con esa gente, ser diplomático, etc. Son mis habilidades como jugador del juego social, pero mis objetivos en el juego social son completamente diferentes. Entonces, tus objetivos son los que le dan contexto real a tu entorno y a partir de allí, esta es la base para aplicar la siguiente ley, que es la ley con la que aplicas esta. Es decir, por esta ley aplicas la otra y con la otra esta. Se arman entre ellas, son sinérgicas, no pueden aplicarse de forma individual, no puedes aplicar una sin la otra. La ley del contexto te invita a ver si tus creencias están en el lugar adecuado, si tus creencias
tienen que ver con lo que estás haciendo. Si lo que estás haciendo tiene que ver con tus objetivos, la ley del contexto tiene que ver con la alineación de recursos disponibles en función de los objetivos que tienes. Si tu objetivo es estudiar, necesitas dinero, y para tener dinero lo mejor y más inmediato es un trabajo. Y con ese estudio y conocimiento especializado, organizado y sistematizado, es que puedes aplicar más principios del éxito y a partir de allí construirte como solopreneur, como autónomo, y tener mayor libertad financiera que la que da un trabajo. Entonces un trabajo te da libertad financiera parcial cuando usas el dinero única y exclusivamente para tus objetivos y te está sobrando algo. No cuando estamos comprando ropa todos los días, eso no es éxito. Eso más bien te puede llevar a una depresión porque luego no tienes dinero ahorrado, cuando te boten estás en crisis. Hay cierto tipo de cosas que nos dan placer a corto plazo, pero que en realidad nos están destruyendo a largo plazo y nos hacen más y más vulnerables a crisis. Entonces el contexto determina si tus acciones son las correctas o no. Y eso se determina mediante tus objetivos. Si hay una coordinación del objetivo con las acciones, decisiones, entonces estás contextualizado. Y de ahí desprende el término conocimiento contextualizado. ¿Qué es el conocimiento contextualizado? Cuando tú tienes el objetivo de, por ejemplo, tener una empresa de recursos humanos, llámese agencia de desarrollo web, y tú estás estudiando programación y al mismo tiempo estudias administración de recursos humanos por aparte, pero no en universidad, sino conocimientos genéricos para estructurar un plan, eso se llama organizar el conocimiento. Lo primero que tienes que hacer es estudiar programación. Lo segundo es aplicar ese conocimiento en programación para conseguir clientes. El resto del conocimiento viene siendo conocimiento de marketing especializado en presentación de propuestas efectivas para encontrar clientes para tu plataforma digital. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conocimiento le das prioridad? En etapa 1 le das prioridad a el de programación a secas. Luego que estás ya buscando a cómo se te ocurre primero dar la propuesta, es que mejoras tu primer propuesta, tomas ese primer error de referencia para cuando adquieres el resto del conocimiento que viene siendo marketing para programadores, estás en línea. Y finalmente, cuando contratas tu primer ayudante, empiezas a estudiar administración de recursos humanos para tú, y no me refiero a universidad, sino lo más básico para las actividades concretas de tu etapa, para así reclutar a más gente y posteriormente saber con sabiduría cómo elegir al nuevo reclutador y empezar a delegar. Esto es un ejemplo de conocimiento contextualizado. Ahora, si tú estás estudiando enfermería y estás estudiando repostería y estudias química y estudias un curso de mecánica y presentas tu currículum con 5 o 6 cursos que no coordinan entre sí, en realidad ninguno de esos cursos te ha dado resultado y no eres bueno en nada. Ahora, si tú tienes 5 cursos diferentes, pero todos son de la misma línea, como por ejemplo eres actor, director, ¿sí? Eres cantante, eres practicante de arte marcial, hostia, ya te estás convirtiendo en un Sylvester Stallone. Hay muchos actores que dirigen y tienen 2 directores. Dirigen cuando no están, el director los dirige cuando ellos están en escena y ahí se distribuyen el trabajo. Un curso de cinematografía para entenderse con todos los equipos. No eres tú el que graba, o a lo mejor sí grabas alguna que otra escena porque te da la gana de usar la cámara, pero en líneas generales tienes un equipo que lo hace. ¿Sí? Esto es el conocimiento contextualizado. Y este es el conocimiento del que habla Napoleon Hill. Y esto es lo que verdaderamente te da la felicidad, y aquí es donde el conocimiento se hace poder, cuando aplica la ley del contexto. En el mejor escenario, en donde tú puedes aplicar ley del contexto, es aplicándoselo al conocimiento, para especializarlo, organizarlo y sistematizarlo mediante planes ordenados, en donde apliques lo que vas aprendiendo y te niegues a aprender cosas que no puedas aplicar en ese momento, para evitar exceso de información, lo que llamamos infoxicación. ¿Sí? Aplica desde ya la ley del contexto.